Estamos al aire por la 92.9 y radiolaclave.cl. Escuchas Es Clave. Se hace corta la pausa, ¿eh? Mientras hablamos ahí de Disney. Se corta de los panoramas. Se corta la pausa. Sí, pues, pero bueno, ya vamos a tener más tiempo. Ay, ahora hay toque queda más largo. Ah, las 12. Tenemos que organizar algo ahí con el Benja. Eso. No puedo escapar de aquí unos minutos antes si me deja. No, pero te esperamos. Media hora es poco. Pero el tiramisú imposible porque tiene como 1 hora y media de espera. No. Te aviso al tiro. Ya. Ahí vamos a tener que organizarlo. Ahí buscamos una solución. Siempre Oye, se puede solucionar. Aquí en La Dosis, en La Clave, y vamos a este caso que tiene que ver con Silicon Valley, que va a estar Ahí mañana en La Dosis o verboso, no. Ya. No va a estar mañana en La Dosis. Bueno, entonces pongan atención aquí porque... Va a estar mañana en La Dosis, ahí probablemente ahí salga un videito en el Instagram. Súper. Del tema, porque como bien es como Kawin, porque de esta Elizabeth Holmes, la Elizabeth Holmes que fundó hace unos años esta empresa llamada Theranos, claro, que prometía que con una gota de sangre, con apenas una gota de sangre, su descubrimiento podía diagnosticarte un montón de enfermedades distintas. Entonces era como el pinchazo milagroso. Con una gotita de sangre ya podías saber si tenías cáncer o si tenías cosas genéticas, un montón de cosas. Entonces obviamente los inversionistas pusieron el ojo, obviamente, y ella también tenía ahí como... Era carismática, entonces se empezó a engatusar a hartos inversionistas, vendiéndole la pomada de esta cuestión de la sangre. Entonces ahí empezaron a caer de a poco, empezó a juntar 100, 200 y terminó juntando 700 millones. Es bueno el negocio porque es súper transversal. 700 millones de dólares, es súper transversal, pues entonces como que mata tantos pájaros de un tiro. Entonces claro, son estas cosas que son tan buenas que al final no terminan siendo nada. Pues, pero claro, en ese momento ella era la diosa de Silicon Valley, se consiguió todos estos inversionistas y además logró que la gente invirtiera y ella no revelara cómo iba a hacer esto. Ajá. Como que tenía un secreto incluso de producción, a pesar de esta condición que da ella, igual logra juntar los recursos. Pues entonces se generó un montón de expectativas alrededor de esta mujer, que además empezó a cambiar como su conducta. Ella personalmente. Empezó como a hacer más ronca su voz. Se empezó a vestir como Steve Jobs. Como con estos cuellos de tortuga. Y de hecho ahí vi un video como de un matinal gringo que la pelaban y ponían como este clip de la voz que ella hablaba como en un TED Talk, que muy así, y una voz que hablaba ella en un contacto telefónico anterior y tenía una voz mucho más femenina, y toda la gringa ahí como, ¿qué onda? Pero ahí cuando ya se sabía, por supuesto... Ya, pero eso igual no es un secreto, o sea, si lo vamos asociando a se generó más expectativa por estas actitudes como extrañas que empezaron a generar como mucho morbo también. Pero eso pasa para los presidenciales también, que lo podemos ver en Michelle Bachelet, por ejemplo, que ella tuvo un cambio físico. Claro. No sé si de la voz, pero te entrenan para eso. Entonces ahí, bueno, las panelistas eran todas mujeres, entonces las panelistas decían que cuando vieron su promesa no le creyeron absolutamente nada, pero una decía que le mostró el video a su marido y el marido como que creyó en ella, y ellas decían que muchos hombres habían creído en ella y ninguna mujer. Ese era como el pelambre que decían ellas. Pero lo encontré también interesante, que como la mayoría de los inversionistas al parecer eran hombres, y una panelista decía como es obvio que es mentira, pero igual el marido como que dijo no, es romántica, creía en su idea. Entonces se lo encontré súper gracioso. Bueno, ahí ella cuando se empezó a comportar raro, empezó a anunciar alianzas con distintas instituciones, y ahí ya se empezó a saber la verdad, se empezó a filtrar que todo lo que ella decía era mentira. Que toda esta empresa Theranos y toda esta tecnología brutal que ella prometía no existía. Estaba todo relleno de aire y terminó siendo una mentira. Entonces ahí
colapsó su imagen, por Pero supuesto. ni siquiera habían como laboratorios, algo que realizara esto de alguna forma. No, era todo, no. Era cuento. Era todo cuento. No, la gotita de sangre al final no hacía nada. No había ninguna información que se podía sacar de esta gota. Entonces Qué terminó peligroso igual. siendo todo mentira. Imagínate con toda la cantidad de plata que había juntado toda la atención mediática, que era como el ícono, la promesa Obvio. de Silicon Valley, sobre todo por estos temas como biológicos que también como que generan harta atención de los inversionistas. Se empezó a desmoronar su relato, pues entonces por eso ahora esta semana ya se eligió el jurado que va a analizar su juicio, que van a hacerle durante las próximas semanas en torno a este fraude, porque podría arriesgar varios años de cárcel, la prohibición total de trabajar en el mundo de la biotecnología, un montón de multas y prohibiciones, pero ahora ella como que quiere cambiar un poco el relato de el juicio y decir que era su marido, su ex marido que la acosaba, que la violentaba psicológicamente. Entonces ahora también se está metiendo el marido al cuento, entonces se está convirtiendo en estas historias que no solo los gringos, que todo el mundo ama porque está llena de morbo y de mentiras. Está y buena para película. Cosas. Está muy de película. Creo que allá hay 1 o 2 libros que cuentan sobre el tema, porque realmente causó mucha sorpresa cómo logró engatusar a tanta gente importante y reunir tanta plata cuando todo estaba lleno de aire. Entonces el juicio va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Ajá. Y viendo ahí qué va a decir la justicia, pues, si finalmente el jurado le va a comprar este cuento a la mujer o finalmente no le va a lograr como convencer al juez de su estrategia de distraer la atención de lo que hizo al acoso de su marido. Entonces está recién empezando esto. Está recién empezando y van a dar muchos titulares por el resto del tiempo, porque es un caso que ya viene de hace tiempo, pero se había logrado zafar antes, porque escribimos de esto hace hartos meses, más de un año quizás, pero ahí era porque ella se había logrado zafar de la justicia, pero en Estados Unidos todos terminan pagando de alguna forma u otra, entonces se retomó y ahora estamos que parte el juicio, entonces ahí va a salir ella y... Hay hartas patitas al respecto. A mí me parece que hay algunas empresas que tienen que ver un poco, como algunas que te prometen enviar una muestra de saliva. No sé cómo será ahora con el tema del COVID, pero tú mandas una muestra de saliva y ellos estudian y te cuentan todo tu pasado y te dicen cuáles son como tu genética, de dónde viene, cuáles son tus antepasados, o cuáles son para qué país está ligado. Porcentaje de algo cosas parecido que de repente también se puede cuestionar si es que tan cierto es. Eso, y también los países y todas esas son cuestiones como inventadas también. Hay gente porque que al le final encanta eso. yo he escuchado a mucha gente y me sorprende. Soy 20% no sé qué y 20% de lo otro, pero al final. Sí, o sea, bueno, a mí me da lo mismo, pero. Venimos todos de una parte nomás. Claro, cuestionártelo ya hace que empresas como estas ganen lucas, y lo otro es que realmente ya deben haber interesado en hacerlo posible. O sea, que con una gotita de sangre, con un pinchazo, puedas saber cuáles son las enfermedades que podrías tener, a qué estás más propenso. Igual sonaba algo factible, aunque igual no era una idea quizás tan loca o muy seductora, al menos. Muy seductora, porque en el fondo es puro humo, como decíamos, y la verdad es que si fuera real podría ganar lucas, pero hay una inversión de por medio impresionante, porque el laboratorio, imagínate. Es carísimo, todo eso es carísimo, pero siempre termina siendo buen negocio los laboratorios. De todas maneras. Oye, ¿te parece? Vamos a una canción. Vamos a un tema, me parece excelente. Y después vamos a estar contando lo que pasó una semana como esta, años atrás, con el triunfo de Salvador Allende, que por supuesto marca un hito en nuestro país. Nos quedamos